Bueno, vamos a meternos de lleno en algo verdaderamente fascinante. La mente humana es una máquina increíble, de eso no hay duda. Pero cuando se trata de calcular riesgos, tomar decisiones con mucha incertidumbre o simplemente intentar adivinar qué va a pasar mañana, digamos que tiene una forma de operar muy peculiar. En este análisis vamos a explorar el razonamiento probabilístico y lo vamos a hacer contrastando esa lógica matemática absolutamente perfecta que sobre el papel deberíamos usar siempre con la realidad, una realidad desordenada, rápida y a menudo bastante defectuosa, que es como pensamos realmente en nuestro día a día. Básicamente es un viaje desde la pureza absoluta de las matemáticas hasta las profundidades de nuestra psicología cognitiva. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Empezaremos con el modelo normativo ideal, pasaremos a la teoría de los modelos mentales. Luego veremos esos famosos atajos cognitivos que llamamos heurísticos. De ahí saltaremos a las ilusiones del sesgo predictivo y cerraremos con las distorsiones del sesgo retrospectivo. Vamos a por ello. Punto número 1. El modelo normativo ideal. Imaginemos por un momento el mundo de la racionalidad pura y dura, donde las cosas son exactas y no hay margen de error. Las leyes de la probabilidad nos dicen que cualquier suceso oscila perfectamente en una escala, desde el cero absoluto hasta la certeza total. Es literalmente el marco perfecto de cómo deberíamos evaluar la realidad si fuéramos ordenadores. Y dentro de este modelo normativo, la auténtica joya de la corona es el teorema de Bayes. Pensemos en el teorema de Bayes como el estándar impecable para calcular un riesgo o una probabilidad condicionada. Es la forma matemáticamente perfecta de actualizar nuestras creencias. Tenemos una hipótesis inicial, ¿vale? Y de repente nos llega una nueva pieza de información. Un cerebro puramente racional aplicaría esta regla para llegar a una nueva conclusión, sin dejarse llevar absolutamente nada por intuiciones o emociones. Claro, la fórmula en sí ya nos demuestra lo increíblemente complejo que es ser perfectos. Fijaos, nuestra meta es calcular la probabilidad de que una hipótesis siga siendo válida teniendo un dato nuevo en la mano. Para hacer esto, el sistema exige multiplicar la probabilidad de que el dato exista si la hipótesis es cierta por la probabilidad inicial que teníamos. Y luego todo el tinglado se divide ponderando la probabilidad de que la hipótesis fuera falsa. A ver, sobre el papel es una maravilla, sopesa de forma implacable la información vieja frente a la nueva. Pero seamos sinceros, nadie, absolutamente nadie, hace este cálculo mentalmente en milisegundos cuando tiene que tomar una decisión rápida cruzando la calle o en una reunión de trabajo, ¿verdad? Y eso nos lleva al punto 2, la teoría de modelos mentales. Es precisamente por esa complejidad brutal de las matemáticas por lo que abandonamos la utopía y aterrizamos en el territorio del cerebro humano real. Como no podemos procesar ecuaciones bayesianas complejas sobre la marcha, nuestro sistema operativo mental ha buscado una salida. Nuestra memoria de trabajo tiene límites muy estrictos, así que lo que hacemos es construir simulaciones simplificadas de la realidad. Para no colapsar, la mente recorta gastos energéticos por todas partes. La teoría nos habla de 5 principios en total, pero vamos a centrarnos en los 3 más críticos. Primero, el principio de verdad. Normalmente, solo representamos en nuestra cabeza lo que consideramos que es cierto, borrando de un plumazo los matices improbables. Luego está el principio de equiprobabilidad. Ante la duda, si tenemos varias opciones y no sabemos nada más, asumimos mágicamente que todas tienen exactamente las mismas probabilidades de ocurrir. Y por último, el principio de proporcionalidad, donde ajustamos la probabilidad de un evento simplemente contando en cuántos de esos modelos mentales aparece. Pasamos al tercer apartado, los atajos cognitivos, o como los llamamos en psicología, los heurísticos. Cuando las matemáticas perfectas no son una opción, entran en juego los heurísticos. Son operaciones automáticas, rapidísimas, que nos permiten emitir juicios sin apenas esfuerzo. No buscan la perfección, buscan una respuesta suficientemente buena para seguir adelante. Un ejemplo buenísimo es el heurístico de anclaje y ajuste de Tversky y Kahneman. Imaginemos que tenemos que estimar un número que desconocemos. Nuestra mente se aferra desesperadamente al primer dato que recibe, aunque sea un número totalmente irrelevante. Es como un ancla pesada que cae al fondo del mar. A partir de ahí, intentamos hacer ajustes para llegar a la respuesta correcta, pero el peso inicial de ese primer número es tan brutal que nuestros juicios finales casi siempre se ven arrastrados hacia él. Entender cómo operan estos atajos es clave porque hay varios y muy distintos. Por ejemplo, el heurístico del prototipo sustituye algo muy complejo por un estereotipo fácil de recordar. Básicamente es juzgar un libro por su portada. Muy ligado a esto tenemos el heurístico de representatividad, donde juzgamos la probabilidad de algo según se parezca a nuestro modelo mental. Y ojo, porque aquí solemos caer en la famosa falacia de la conjunción, ese error ilógico de creer que es más probable que 2 eventos ocurran juntos a que ocurra uno solo porque sueba mejor
mejor en nuestra cabeza. Tampoco podemos olvidar el heurístico de accesibilidad o disponibilidad. Si podemos recordar un evento fácilmente, asumimos automáticamente que es muy frecuente. Y por otro lado, el de anclaje, que ya hemos visto, no usa estereotipos ni recuerdos vívidos, sino ese punto de partida numérico que contamina todo. Todos estos atajos son súper eficientes, sí, pero nos alejan silenciosamente y sin darnos cuenta del cálculo matemático perfecto. Punto número 4. Ilusiones del sesgo predictivo. A ver, los atajos son muy útiles, ¿de acuerdo? Pero cuando los usamos para proyectar qué va a pasar en el futuro, la cosa se complica y se transforman en auténticos espejismos. Entramos de lleno en el sesgo predictivo, ese momento crítico donde la confianza en nuestros juicios rápidos aplasta por completo a la realidad. Primero, caemos en una excesiva confianza, creyéndonos infalibles, lo que genera una tremenda ilusión de validez. Pero lo más fascinante de todo es la falacia narrativa. A nuestra mente le encanta una buena historia. Ante un montón de hechos desordenados y caóticos, tenemos la tendencia irrefrenable de tejer una narrativa coherente. Nos convencemos de que sabíamos qué iba a pasar basándonos en detalles aleatorios que en el fondo no garantizaban nada. Es literalmente un cuento que nos contamos a nosotros mismos para ocultar la incertidumbre del mundo real. Y finalmente la sección 5, distorsiones del sesgo retrospectivo. Si somos malos adivinando el futuro, somos muchísimo peores aceptando que nos hemos equivocado en el pasado. Es el famoso síndrome de a toro pasado todo es muy fácil, el fenómeno por el cual reescribimos nuestra propia historia. Cuando algo ya ha ocurrido y resulta que nuestra predicción era mala, el cerebro se niega a admitirlo. La investigación nos ha enseñado que este autoengaño tiene 3 pasos. El paso 1 son las impresiones de necesidad. Sabiendo el final, nos parece que el resultado era sencillamente inevitable. El paso 2 son las impresiones de previsibilidad. De repente empezamos a pensar que en el fondo lo sabíamos desde el principio. Y el paso 3, el más impactante, las distorsiones de la memoria. Nuestros recuerdos literalmente mutan. Modificamos lo que pensábamos al principio para que encaje a la perfección con el resultado que ahora sabemos que es el verdadero, de locos. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por esta peculiar evolución cognitiva. Empezamos en un estado de desconcierto total frente a la incertidumbre. Luego, la mente se ponía a trabajar a toda máquina, usando esos heurísticos y modelos mentales, tratando de encajar las piezas del puzzle lo más rápido posible. Y finalmente, llegamos a esa sensación de ¡ajá!, esa supuesta iluminación. Pero el gran problema es que bajo la influencia de todos estos sesgos predictivos y retrospectivos, esa sensación de triunfo suele ser mentira. Nos creemos que hemos resuelto la compleja ecuación de la vida, cuando la realidad es que solo nos hemos montado una película buenísima en nuestra cabeza, para sentirnos a salvo y seguros. Para cerrar este análisis, creo que debemos hacernos una pregunta bastante profunda. Sabiendo todo esto, sabiendo que nuestro cerebro descarta la perfección matemática del teorema de Bayes en favor de atajos rápidos, y sabiendo que somos capaces de reescribir nuestros propios recuerdos con tal de no admitir un error, ¿podemos alguna vez confiar al 100% en cómo recordamos lo que ya ha pasado o en cómo anticipamos lo que está por venir? Entender el razonamiento probabilístico no solo nos da herramientas para tomar decisiones un poco mejores, sobre todo nos hace infinitamente más humildes ante la abrumadora complejidad de la realidad. Eso es todo por hoy, ha sido un placer hacer este recorrido.